Reflexiones desde el Consejo. Otro aspecto que yo considero también positivo es que quedan las mismas instituciones que tenía la ley de amparo. O sea, no se tocó la esencia del juicio de amparo. Y eso para mí, como juzgador, es rescatable. El juez de distrito, Víctor Octavio Luna Escobedo, asegura que mientras la Constitución garantice la institución del juicio de amparo, cualquier persona puede estar tranquila de que sus derechos estarán protegidos por la justicia federal. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Les recordamos que ya estamos en la 4ª temporada. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo. Ya lo saben, nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Recientemente, amigos y amigas, como parte del paquete de la reforma judicial, en el mes de marzo se publicaron también las modificaciones a la ley de amparo para armonizar los nuevos cambios constitucionales. Y sabemos, como todo lo hemos platicado en diferentes episodios de Reflexiones, que el amparo es el medio de defensa legal por excelencia para protegernos como ciudadanos de cualquier acto de autoridad que presumamos que vulnere nuestros derechos, pues frente a la autoridad. Y precisamente estas recientes reformas han causado cierta inquietud en algunos sectores de la sociedad, en puntos sensibles tan importantes como ahora el que se señala que pues en algunos casos el amparo no podrá ser los efectos de un amparo no pueden ser extendibles cuando se trata de una norma general que solo va a beneficiar al promovente. Bueno, tenemos muchas dudas y por eso es que acudimos nuevamente hoy a preguntarle a un experto en el tema, al juez de distrito Víctor Octavio Luna Escobedo, quien es el titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica y telecomunicaciones. Muchas gracias por aceptar. Gracias, el agradecido soy yo. Y bueno, pues para entrar de lleno estas recientes reformas que han causado cierta inquietud, antes que nada nos gustaría que usted nos estableciera, ¿el amparo sigue igual? ¿No ha cambiado? ¿Sigue siendo nuestra máxima garantía? El amparo existe y seguirá existiendo. Mientras esté en la Constitución y haya una ley que lo reglamente, cualquier persona puede estar tranquila de que va a haber un medio al cual puede acudir para ser escuchado y para ser protegido en su caso. ¿Por qué nos estamos preocupando tanto acerca de estos efectos generales? Si nos puede explicar y a lo mejor hasta darnos algunos ejemplos. Claro, el 13 de marzo de este año fueron publicadas las últimas reformas a la Ley de Amparo de 2013. Esas reformas tendieron a armonizar la reforma constitucional de 15 de septiembre de 2024. Yo he percibido que la principal preocupación en el foro es los efectos que se le da a las sentencias de amparo. Desde mi punto de vista, el principio de relatividad de las sentencias de amparo, que solo van a proteger a la persona que lo pide, que está desde 1840 y en la Constitución de 1857 ya a nivel federal, permea. Simplemente ahora el constituyente permanente retomó esa fórmula, la plasmó en la Constitución y está en la ley de amparo. Entonces, cualquier persona va a poder acudir al juicio de amparo y va a tener una sentencia protectora, pero nada más para esa persona, ya no va a tener efectos generales. Claro, había inquietud, ¿no? Cuando se habla de normas generales, esto es, hablamos de quizá de garantías constitucionales, de artículos de la Constitución. Estábamos como en la idea de que si había una suspensión de amparo para algún grupo en materia, alguna inconformidad en términos, por ejemplo, de medio ambiente, que esa figura, esa suspensión iba a permear a todo un grupo que pudiese sentirse afectado. Esto ya no va a ocurrir. La suspensión se van a seguir otorgando cuando sean procedentes, cuando se reúnan los requisitos legales, se van a seguir concediendo, pero no van a tener efectos generales, van a tener efectos para el caso en particular. Tenemos una historia constitucional muy interesante. El amparo tiene, si lo vemos así desde la Constitución Federal de 1857 a la fecha, son 168 años. Existe. Curiosamente encontré mi ley de amparo cuando yo era estudiante. Aquí la tengo. Y la guardo con mucho cariño porque con ella aprendí el amparo, ¿no? Entonces, insisto, mientras esté en la Constitución y hay una ley que lo reglamente, cualquier persona puede estar tranquila
de que va a tener un instrumento de índole constitucional al cual acudir para ser escuchado y protegido. Se podría hablar de que, pues al momento de que cada quien tenga que promover su propio amparo, esto no puede alargar el trabajo y de alguna manera pensar que ya la justicia pronta y expedita nos vamos olvidando de ella porque cada vez va a ser más complicado que cada individuo tenga que estar promoviendo un amparo propio. Yo no lo veo así. Yo considero que incluso se discute mucho si existe o no el amparo colectivo. El amparo colectivo está previsto en la ley de amparo, se hace referencia a él en el artículo 73, si mal no recuerdo, y en el 5º. ¿Cuál es el amparo colectivo? El que promueven 2 o más personas. Entonces los ciudadanos pueden elegir entre promover un amparo en forma conjunta o hacerlo en forma individual. Por supuesto que si lo hacen en forma individual, bueno, pues son más números de juicio y de amparo, pero los juzgadores tenemos muchas herramientas como la acumulación de juicios, ¿no? Donde podemos concentrar el procedimiento para hacerlo más ágil. Ahora que hablaba de los amparos colectivos, si nos pudiese regalar algún ejemplo para más o menos tener una idea. Supongo, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, parece que varias personas se sumaron a un mismo tipo de reclamo y se lograron beneficios muy importantes, principalmente en las vacunas para los niños, ¿no? Así es, en aquella época yo era juez de distrito en materia administrativa y recibíamos muchas demandas promovidas por varios quejosos, donde precisamente lo que solicitaban era que fueran vacunadas, sobre todo menores de edad, ¿no? En ese tipo de asuntos, bueno, era un ejemplo de lo que podría ser un amparo colectivo, 2 o más personas que acuden con una misma pretensión y una misma causa de pedir, o sea, qué es lo que pido y por qué lo pido, y solicitaban la protección, ¿no? Eso, bueno, pues a los juzgadores en una misma demanda proveíamos y respecto de cada uno de los quejosos se ordenaba en su caso que se otorgara la suspensión y en su momento en las sentencias, bueno, pues se aborda a todos los quejosos. ¿Qué puntos positivos podríamos destacar de esta nueva armonización, digámoslo así, de la reforma judicial a la cuestión del amparo? Yo lo primero que veo que hizo esta reforma es pues armonizar, ya lo comentaba yo, la reforma constitucional, adecuarla al texto de la ley de amparo. Tiene un lenguaje incluyente, habla de personas. Eso para mí es un aspecto muy, muy positivo. Otro aspecto que yo considero también positivo es que quedan las mismas instituciones que tenía la ley de amparo. O sea, no se tocó la esencia del juicio de amparo. Y eso para mí, como juzgador, es rescatable y hay que hacerlo del conocimiento de todas las personas. Pues en muy breve tiempo usted nos ha dado un panorama muy distinto y sí me gustaría, ya vamos a cerrar esta charla, que la verdad no ha sido ni entrevista, sino una charla muy amena, con algo que usted quisiera concluir, porque ha habido momentos en los que usted nos ha ido diciendo, sí, va bien, pero para nuestra audiencia que nos dijera exactamente con qué concluimos que esta reforma no nos va a afectar. A ver, yo quisiera abonar en lo siguiente. Para mí lo importante destacar es que al juicio de amparo el siguiente paso sería la oralidad. Ya tenemos principios de oralidad. La ley de amparo establece que se pueden hacer exposiciones orales. Incluso en el juicio de amparo directo, los magistrados discuten en sesión pública sus asuntos, los proyectos de sentencia. Pero desde mi punto de vista, si queremos hacer todavía más expedita y pronta la justicia y con eso cumplir ese postulado del artículo 17 constitucional, yo sugeriría que se incluyera la oralidad en el juicio de amparo indirecto. Claro, tiene que ser algo muy bien pensado, algo muy bien discutido, algo muy bien planeado. Y con eso nuestra institución evolucionaría de una forma tremenda y siempre en beneficio de las personas justiciables. Pues amigos y amigas, ahí está estos argumentos importantes que nos ha dado el juez de distrito Víctor Octavio Luna Escobedo, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica y telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y amigos y amigas, así concluimos un episodio más de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que se encuentra en la plataforma CJF Informa de Spotify y también ahora por YouTube. La invitación para que nos sigan en todas las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal, y algo muy importante, si les gustó, si les fue de utilidad esta charla, compártanla, platíquenla, hablemos de estos temas con veracidad, con pues los datos fehacientes de lo que genera el Consejo de la Judicatura Federal. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.